Hola, mi nombre es Oscar Felipe Rojas Acevedo. Soy cofundador de Caboroil. Este es un colectivo de investigación y creación ubicado en el departamento de Risaralda, Colombia. Caboroil nace como un espacio para pensar, sentir y crear desde y para los territorios. Trabajamos en el fortalecimiento de las memorias ancestrales quimbayas y en el diálogo entre los saberes campesinos, indígenas, académicos y comunitarios, y en la defensa de la vida en todas sus formas. Esta serie de podcasts llamados Ecos del Monte es un espacio de escucha, reflexión y debate donde los territorios hablan a través de quienes lo caminan, lo cultivan y lo cuidan. En este primer episodio queremos abrir una conversación profunda sobre la agroecología, no solo como una forma de producir alimento, sino como una manera de habitar el mundo, de cuidar la montaña, el agua, las semillas y la memoria de quienes sostienen la vida. En esta ocasión nos acompaña el maestro Guillermo Castaño, caminante, guardián de saberes y memorias vivas de las tradiciones agroecológicas y culturales de los territorios quimbaya. A lo largo de esta conversación, Guillermo nos compartirá su mirada sobre la agroecología a través de 7 momentos o partes que nos permitirán comprender como un sistema vivo, tejido entre la naturaleza, la historia, la cultura, la ecología y la organización comunitaria. Parte 1. Agroecología y agroindustria. Dos formas de habitar el territorio. Para comenzar esta conversación, queremos poner en diálogo dos modelos que hoy conviven y se disputan en el territorio, la agroecología y la agroindustria. Maestro Guillermo, para comenzar esta conversación, ¿cómo define usted la diferencia entre la agroecología y la agroindustria? Sí, a ver, primero la agroecología se aproxima más a algo que nosotros podríamos llamar o que hemos llamado en los ejercicios organizativos, lo hemos llamado como la producción agroartesanal, que recoge procesos de transformación de algunos productos del campo desde una propuesta artesanal. Es decir, usted puede tener café tostado en una guardiola especializada con unas condiciones especiales, puede obtener café tostado, pero usted también puede obtener café desde el punto de vista de cómo los abuelos de nosotros tostaban el café y era una paila de cobre con un mecedor de madera o, o- o de cualquier eh, palma, podría ser. Y entonces tienes un proceso artesanal. Es agroartesanal. Lo mismo sucede también con procesos de transformación. Hay posibilidades de que usted haga dulces, mermelada, y un poco de elementos que son ciclos de tipo agroartesanal. Agroartesanal también es la mantequilla, ¿no es cierto? Es decir, son procesos que no son vistos como separados de lo que va a ser la comprensión alimentaria y cómo se transforma, ¿no? Para alguien puede decir que el proceso agroartesanal está más ligado a procesos de conservación de los recursos. Es decir, cuando usted somete al fuego a un jugo de cualquier fruta y la transforma en una mermelada o la vuelve en condiciones de que pueda guardarla o pueda conservarla o puede trasladarla. El famoso bocadillo veleño no es más que un proceso agroartesanal, ¿no es cierto? Que está garantizando que, pues no sé cuántos años puede, según como usted procese la guayaba, te va a dar entonces un tiempo de duración de ese alimento. Entonces, los alimentos vistos desde ese punto de vista adquieren la connotación de ser parte de procesos de transformación de los alimentos, que pueden ser para conservar los alimentos porque pues detienen los procesos de descomposición, o puede ser también para entrar en sistemas de circulación de mercados, ¿no? De volver fácil de llevar un dulce, bueno, la panadería es vista desde ese punto de vista también, es un proceso de transformación agroartesanal, ¿no es cierto? Eso implica una concepción de cómo
cómo estoy protegiendo el alimento, pero también cómo estoy conservando los saberes de los alimentos, ¿no es cierto? Y conservar los saberes de los alimentos implica también otra definición que es muy valiosa, y es el utilizar partes de las plantas que históricamente han sido utilizadas o subutilizadas mejor, y que nosotros volvemos otra vez a utilizar esas parte de plantas que adquieren devolvernos a la producción artesanal, ¿no es cierto? Es decir, los saberes artesanales, los saberes sobre la producción de los alimentos de tipo artesanal están ahí, ¿no es cierto? La otra propuesta se asume desde procesos más desarrollados y no tiene, pues, en este caso, en la producción agroartesanal, tiene la categoría más de conservar los alimentos para tenerlos disponibles. El otro es cómo tenerlos disponibles para mercados, y es el proceso de transformación agroindustrial. Entonces, no se requiere de los saberes como sí en lo agroartesanal, pero sí se requiere de equipos para poder deshidratar, para poder moler, para poder transformar. Entonces, ahí hay una relación íntima entre la el proceso agroindustrial y los mismos procesos de avance en procesos de molido, de todo lo que corresponde a la parte de utilizar herramientas, elementos tecnológicos que nos permitan entonces eh, hacer más rápido el proceso, mayor cantidad. Lo agroartesanal es pequeño, realmente son procesos pequeños. Lo agroindustrial está más ligado a procesos que tienen que ver con mercados de más volumen, de más cantidad. El mismo final de esos dos procesos son distintos. Tal vez lo agroartesanal se quede en la vereda o en los alrededores de la vereda, mientras los procesos agroindustriales pues salen hasta para la exportación, ¿no es cierto? Entonces son dos procesos distintos. Eh, el uno requiere conservar el saber, tener el saber, y el otro requiere tener, llamemos, los instrumentos para transformar y tener la posibilidad de que esos elementos transformados lleguen a mercados más especializados. Un ejemplo claro, durante mucho tiempo, yo me acuerdo que se decía que aquí no sacaban el café que se exportaba, era un tipo de café que se caracterizaba por un proceso de tipo agroindustrial, pero que no se quedaba a nivel nuestro, ¿es cierto? Sino que se seleccionaba ese café, pues con un nivel de especialización, y entonces se exportaba, ¿no? Hoy en día existen cantidades de cafés locales que más bien desde una concepción agroartesanal se producen, y son otros los elementos para juzgar entonces el sabor del café, la calidad del café, otros elementos más cercanos a la producción agroartesanal. Entonces, yo diría, lo agroindustrial requiere tal vez una mecánica, un manejo de mecánica, un manejo de técnicas, un manejo de tecnologías más desarrolladas eh, que los procesos agroartesanales, que históricamente han estado vinculados a los procesos de la sociedad rural campesina. Desde su experiencia, ¿cuál ha sido el impacto del modelo agroindustrial en la cultura y en la identidad de los pueblos que habitan el territorio? Pues el impacto es muy grande, porque empezando por los instrumentos de transformación, ¿no es cierto?
hay algunos instrumentos muy sencillos como los metates, por ejemplo, que simplemente son piedras cóncavas en los que se vuelve se vuelve masa, maíz y yucas, arracachas, las volvemos masa, las envolvemos en una soga con unas características. Toda la fase inicial, inclusive del proceso precerámico, precerámico. Toda esa parte que finaliza en las hojas, hoy en día, pues podríamos llamar hojas de Biao, hojas de Santa María, que están ligadas al manejo de las pachamancas, que así se llaman esos viejos huecos que las culturas andinas hacían para precerámicas, culturas precerámicas, para cocinar los alimentos. Entonces se hacían los huecos, se conseguían las piedras, se les sometían a la hoguera, al fuego, se calentaba, se echaban en el hueco, encima se echaban entonces esas masas que han sido procesadas en los metates, envueltas en el urbiao o en otros elementos, y se había como respuesta, pues, un producto que se podía conservar y se podía trasladar de un sitio a otro y tenía otra categoría, ¿no es cierto? Una categoría de beneficio que no lo tenía si no se hacía ese proceso de, llamémoslo, de cocción, proceso de transformación con el fuego. Entonces, lo que nosotros estamos planteando hoy en día es la necesidad de recuperar cantidad de elementos que tengan que ver con recuperar esos saberes que estaban ahí en las viejas sociedades, existían esa relación. Entonces, la relación de la conservación del alimento tiene que ver también con ese proceso, ¿no es cierto? Y en ese mismo sentido, maestro, ¿por qué considera usted que la agroecología es una propuesta política y cultural, más allá de solo una técnica agrícola? Pues a ver, eh, pues, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? La cultura está en que sabemos, cómo sabemos recoger, cómo sabemos cazar, cómo sabemos pescar, qué tenemos que hacer, qué instrumentos tenemos que hacer para todas esas relaciones que van desde, pues tengo que hacer las hachas, pero también, perdón, tengo que hacer las flechas, pero también las puntas de las flechas, pero también las varas que van a contener las flechas. Todo eso tengo que culturalmente manejarlo y conocerlo, ¿no? Sí, la cultura aparece como el resumen de los saberes necesarios para la vida, ¿no? Para la vida es para recoger, para cazar, para pescar, pero también para todos los procesos sanatorios que llamamos que tiene la humanidad, ¿no es cierto? Porque en el ecosistema están los bienes que yo necesito para todo lo demás, ¿no es cierto? No solo para alimentarme, no solo para conservarme, sino para hacer mi vida desde la cerámica, mi vida desde los tejidos, de los canastos, la cestería, pero también mi vida desde los tejidos. Todos estos son los elementos que van formando cada vez elementos más complejos como la orfebrería, como los mismos, el mismo concepto del hilo y el valor del hilo en el contexto de la sociedad. Entonces, eso lleva a que ahí, en esa relación con el ecosistema, está toda la base cultural. Yo me relaciono con el ecosistema desde el punto de vista de mi alimentación, pero me relaciono con el ecosistema desde el punto de vista de mi vivienda,
me relaciono con el ecosistema desde el punto de vista de mi sanación, me relaciono con el ecosistema más allá y es el reflejo de mi mundo espiritual, que yo o no lo comprendo o todavía no entiendo qué pasa más allá del sueño, ¿no? El sueño está ahí, está en mí y por eso me lleva a una dualidad que es parece la existencia de otro en mí y es parte de mi cultura, ¿no es cierto? Entonces, toda la estructura ceremonial, toda la estructura de la base cultural de la misma espiritualidad, en mi espiritualidad está reflejada ahí, ¿no es cierto? Entonces, uno de los elementos centrales que tenemos que entender es cuando se niega eso, cuando eso no importa, cuando solo es la técnica o la tecnología y lo que llega de afuera, pero no es conservar lo que tenemos de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, la agresión a la cultura está reflejada en el cambio que se hace a través pues, de invasiones. Puede ser una forma de borrar las culturas o a través simplemente de formas no coercitivas, pero que van bien encargadas de la negación de la base cultural. Entonces, ¿qué hace la agroecología? La agroecología se propone, cuando la agroecología asume la base cultural, la asume desde ahí. Es decir, no puede haber, no puede haber sociedad sin cultura. No, esas culturas, esas para no caer en el término de una sola cultura, sino todas las culturas que refleja la sociedad, esas culturas que están ahí, cada una de esas culturas tiene una historia, ¿no es cierto? Entonces, usted no puede ver el agroecosistema, que el agroecosistema es la unidad básica de la agroecología, así como el ecosistema es la unidad básica de la ecología, el ecosistema. Acordémonos de la definición de Odum, que sigue siendo pues la mayor clave. Dice, las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente. Esa es la ecología, y la ecología tiene su vida, el escenario de la vida de la ecología es el ecosistema. Y entonces ahí hay unas dominancias mayores de lo biofísico, de todo lo que es el soporte climático, el soporte geológico, el soporte hídrico, el soporte vegetal, todo este componente que hace posible que yo comprenda el ecosistema. En el caso de la agroecología, usted no puede comprender la agroecología sin comprender la unidad básica de ella, que es el agroecosistema. Y el agroecosistema es entonces la riqueza del agroecosistema es tener precisamente esos componentes, es decir, tener el componente biofísico, pero también tener el componente histórico-cultural, pero también el componente socioeconómico, pero también el componente político-organizativo. Esa unidad que tiene esos componentes es el agroecosistema. Y eso es lo que trabaja la agroecología. Por eso la discusión que podemos tener en este momento, porque la estamos dando, es quienes confunden la agroecología con la agricultura orgánica, que es muy posible que se dé esa confusión porque también se puede caer en conceptos que tienen que ver fundamentalmente con técnicas o tecnología. Inclusive, vamos más allá, con ciencia, con el concepto de ciencia también, pero ese es un elemento que tiene el agroecosistema, que parte del elemento central del ecosistema que está presente en el agroecosistema. Pero también esa base de esa relación biofísica ha sido ordenada, organizada, tiene una categoría o unas categorías
que corresponden a una cultura. Entonces, eso define esas culturas cómo manejan, cuando hablamos de zonas de vida, para utilizar un término pues de Holdridge, estamos hablando de zonas de vida, estamos diciendo que cada zona de vida nos permite tener esa disponibilidad biológica del ecosistema, ¿no es cierto? Pero transformar eso, hacer lo que hacen cuando se hace la agricultura, cuando se hace la ganadería, cuando se hace la cacería, cuando se hace la pesca, todo ese proceso de relaciones parte de una cultura. Yo elaboro mis instrumentos en relación con, no es un determinismo ambiental el que estoy expresando aquí, pero sí estoy diciendo que sobre mí influye lo que está afuera, que es el ecosistema. Usted tiene disponibilidad de estas arcillas para hacer estas vasijas, ¿no es cierto? Usted debe tener estas flechas para cazar estos animales, ¿no es cierto? Usted debe conformar una metodología, una propuesta de recoger los peces de acuerdo con esta cestería que usted tiene aquí, porque usted tiene los vegetales para organizar esas cestas de pesca, ¿no es cierto? Entonces, confundir la agroecología con una de las actividades que sería pues la agricultura orgánica o la agricultura ecológica, para definirla, y no asumir el carácter integral del análisis del agroecosistema.